Hola, bienvenidos. En este vídeo de hoy vamos a terminar de leer ya las cuartas moradas. Los dos fragmentos que nos quedan de leer de las cuartas moradas, que fijaros eran en el capítulo 2, nos falta leer los puntos del 4 al 10 y en el capítulo 3 los puntos del 9 al 14. ¿Y por qué hemos dejado todos estos puntos para leerlos juntos? Para el final de las cuartas moradas? Pues porque todos estos puntos que os acabo de nombrar, todos ellos tratan de un mismo tipo de oración mística o experiencia de Dios, que es lo que Santa Teresa llama la oración de quietud. Este tipo de oración es ya de más intensidad que la oración de recogimiento infuso que veíamos en el vídeo anterior. En nuestro recorrido por el castillo es como si ya en este momento hubiéramos llegado a la antesala de la gran sala del trono donde habita el rey. No se llega en esta oración a la unión, que es, como dijéramos, entrar en la sala del rey, que veremos en las moradas siguientes, pero sí que a través de esas paredes de cristal que formaban nuestro castillo, nos llegará a esta antesala una luz ya muy grande que sale de la sala del rey. La persona que experimenta esta oración ya empieza a sentir con mucha claridad la presencia de Dios, es decir, ya siente que algo le está sucediendo, algo que recibe pasivamente, aunque no tiene la certeza todavía, como pasará cuando llegue a la oración de unión de las quintas moradas, de la presencia de Dios. En los puntos que vamos a leer hoy, Teresa nos va a describir con todo detalle cómo es esta experiencia y nos pondrá una comparación para poder entenderla. Además, en los puntos que vamos a leer del capítulo 3, nos dará una descripción muy detallada de los efectos que produce en la persona esta oración y también consejos para aquellas personas que reciban esta gracia. Pero antes de seguir con todo esto de la oración de quietud, me gustaría recordaros lo que Teresa de Jesús nos dijo al principio del libro. Y es que quería escribir este libro de las moradas, que como sabéis ya lo escribió pues en un momento ya de madurez y de plenitud espiritual, no tanto para contar lo que nosotros tenemos que hacer en la oración, pues porque para eso ya había en su época otros muchos libros y los hay, sino sobre todo ya lo que nos quería hablar es de lo que Dios hace, de lo que Dios obra en las almas en la oración. Por eso, en realidad, aquí es donde comienza la parte más interesante del libro. Lo que empezamos a leer hoy ya es como la parte más interesante del libro. Realmente Teresa, dijéramos que todo lo anterior para ella ha sido como una especie de prólogo, como un ponernos en situación para llegar a este momento en el que ya nos describe con todo detalle cómo actúa Dios en las almas, lo que ella realmente nos quería contar, las maravillas, las cosas grandes que Dios quiere hacer en las almas cuando éstas se abren a su acción en la oración. Quizá algunos de vosotros que estáis viendo estos vídeos, pues podéis pensar que todo esto es muy elevado, que todas estas oraciones místicas pues son cosas demasiado elevadas y que son difíciles de aplicar a nuestra vida. Pues bien, lo primero que yo os diría es que lo que nos cuenta Teresa sobre las experiencias de Dios que tuvo es algo, ante todo, que lo que hace es reforzar fuertemente nuestra fe. Saber que personas hay que han experimentado la existencia de Dios, que han tenido un contacto tan fuerte en esta vida y una comunicación tan grande con Él, es algo que lo primero que hace es confirmarnos y confortarnos en nuestra fe. Los místicos son, ante todo, testigos de la existencia de Dios y del amor de Dios, y por ello los místicos son tan necesarios en el momento en el que vivimos. Pero es que además Santa Teresa, como ya os expliqué, lo que nos quiere transmitir, en lo que ella sintió es que Dios quiere darse de esta manera a todas las almas, es decir, también quiere darse a ti,
a ti que estás viendo ahora este vídeo, que no es solo esto para personas súper especiales o grandes santos o grandes místicos, sino que es una llamada que Él nos hace a todos, que Dios está ganoso de darse, nos dirá Teresa, tiene ganas de entregarse a ti. Lo que desea es que le abras tu corazón, que es lo que es cuando vamos a la oración. Y nos dice, si abres mi corazón, tu corazón, yo te colmaré de gracias. Teresa también quiere contarnos lo que hizo con ella para que nos animemos, por tanto, a emprender y a perseverar con fuerza en el camino de la oración mental, esa oración de recogimiento que ella nos enseña, esa oración silenciosa, que es diálogo amoroso con Jesús, diálogo de amistad. Y como ya nos ha venido diciendo también a lo largo de los capítulos que hemos visto, ella también nos va a insistir mucho en que en este camino de la oración, incluso en las oraciones místicas que vayamos viendo cada vez más profundas, cada vez de mayor intimidad con Dios, nunca hay que apartarse de la humanidad de Cristo, nunca hay que apartarse de la humanidad de Jesús. Y nos advierte mucho que no nos vayamos por caminos equivocados, a través de técnicas de oración, de técnicas espirituales que no son el camino verdadero de la oración cristiana. Esto ya ocurría en su época. Había estos maestros que enseñaban estos caminos erróneos y los sigue habiendo ahora, y muy especialmente muchos católicos ahora están extraviados en estos caminos de la oración porque practican otras formas de oración de otras religiones, como pues son el Zen o la práctica del yoga, y que muchos católicos lo hacen de forma inocente, creyendo que eso es una cosa que prepara para la oración o que facilita la oración cristiana, cuando la oración cristiana, nos explica Teresa, que es una cosa muy diferente. Y precisamente la Iglesia ha declarado a Teresa doctora, como os expliqué, precisamente por sus enseñanzas sobre el camino de la oración, es decir, que recibió especialmente ese carisma del Señor de enseñar a otros a orar, el verdadero camino de la oración y de la contemplación. Pues dicho esto, vamos a pasar a hablar de lo que es la oración de quietud y qué es lo que siente la persona que recibe este don de Dios. Lo primero que nos explica Teresa en el punto número 4 del capítulo 2 es que el alma que está recibiendo esta gracia, que está sintiendo esta experiencia, lo que siente es muchísima paz, quietud y suavidad. Con esas tres palabras lo describe ella. Fijaros, en el lenguaje actual, la palabra que más nos representa lo que es la experiencia de esta oración de quietud es la palabra paz. El alma de esa persona parece que se inunda completamente de paz, ¿no? Siente como que se dilata por dentro y se llena de paz. Y esa paz va alcanzando todos los lugares del alma y se va extendiendo hasta incluso llegar a sentirla en el cuerpo, ¿no? ¿Y de dónde nace esa paz? Pues Teresa dice que no le parece que nazca del corazón de la persona, sino que parece que procede de un lugar más profundo. Ese lugar más profundo es lo que los místicos llaman el centro del alma. Y para entender este concepto del centro del alma, yo os quiero poner una comparación que a mí me sirve mucho para entender esto, ¿no? Imaginaros que el alma tu alma fuese como un pozo. Entonces, cuando nosotros intentamos mirar nuestra propia alma, contemplar nuestra alma, conocer nuestra alma, es como si nos asomáramos al brocal de un pozo. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos asomamos al brocal de un pozo? Pues que vemos las paredes de la parte de arriba del pozo, pero a medida que se va haciendo más profundo, cada vez es más oscuro, cada vez más oscuro, y llega un momento en que no vemos ni las paredes ni el fondo del pozo, ¿no? Sino que todo es oscuridad y todo es falta de luz y no vemos nada. Pues bien, eso es lo que nos pasa cuando miramos a nuestra alma, que la parte más profunda, es decir, el fondo del pozo, que es el centro del alma, esa zona pues nunca la conocemos. ¿Por qué? Porque está en oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que ese centro del alma, ese fondo del pozo más profundo, allí es
donde Dios se va a unir al alma. Y esto va a ocurrir no en esta morada, no en esta oración de quietud, sino en las oraciones místicas siguientes, que son las oraciones de unión. Pues bien, cuando Dios se una aquí en lo profundo del alma, lo que va a producir es una gran luz. Y al producir una gran luz, ese fondo del alma se va a ver. La persona lo va a descubrir por primera vez, porque por primera vez va a estar iluminada con la luz que emite Dios al unirse. Entonces, en esta oración de quietud, como todavía no hay unión, pues todavía no se ve el fondo del alma. Sin embargo, se siente como algo que llega, que viene de Dios, que es como un don de Dios, esa paz, que procede de ese profundo, aunque no se pueda ver, ¿no? Nos lo va a explicar muy bien Teresa, fijaros, en el punto número 6 con una preciosa comparación. Nos dice que es como si en nuestro interior hubiera un brasero donde se echaran olorosos perfumes. Y dice ella que ni se ve la lumbre ni dónde está, es lo que os he dicho antes, ¿no? En esta zona profunda, hasta que no se una Dios al alma, no se va a ver nada. Pero sí que le llega, dice ella, el calor y el humo oloroso que penetra todo el alma y hasta hartas veces, como he dicho, participa el cuerpo. Eso nos dirá Teresa, ¿no? Es decir, luego, claro, nos explica que lo del calor y lo de los olores es como una comparación que hace ella, que por supuesto ni se va a sentir calor, ni se va a sentir olor, ninguno, ¿no? Pero que es una comparación para expresar las realidades inefables, es decir, las realidades que no se pueden expresar, que el alma siente que le vienen de un lugar profundo de sí misma que ni siquiera sabe dónde es. También nos dirá que las potencias del alma, que es lo que ella llama al entendimiento, la voluntad y la memoria, en esta oración van a estar como embebidas, es decir, mirando como absortas, están tan sorprendidas por esto que está sucediendo que están como concentradas en ello, ¿no? Pero que no se ha producido unión de las potencias con Dios. En el punto 8 sí nos dice que cree que la voluntad debe estar de alguna manera unida a Dios por los efectos que luego nos contará que produce esta oración, ¿no? O sea que sí que de las tres potencias la voluntad es la que está más tomada y más cerca de Dios, y eso les dejará una serie de signos, como ya veremos, y de efectos. También nos dirá, no aquí sino en algún otro escrito sobre la oración de quietud, que algunos pensamientos vienen y dan guerra durante esta oración, es decir, que no está el pensamiento totalmente cogido, el entendimiento. También nos insistirá mucho Teresa en este texto sobre la oración de quietud en que esto es pura gracia, puro regalo de Dios recibir esta oración y que no se puede procurar tener, sino que es algo totalmente pasivo, que el alma recibe y que no sabe de dónde le viene. En los puntos siguientes, del 8 al 10, Teresa nos va a dar una serie de consejos para disponernos nosotros para recibir estas mercedes. Y para disponernos nos aconsejará, dirá las mismas cosas que os aconsejaba en las moradas anteriores, es decir, muchísima humildad, deseo de padecer e imitar a Dios, nos dirá ella, ir por el camino del amor desinteresado, es decir, seguir a Cristo crucificado, sin buscar ni desear gustos sensibles, sino siempre por puro amor. Y luego nos va a volver a advertir de la inutilidad de cualquier esfuerzo para conseguir esta oración. Nos dirá ella, por más que meditemos y que por más que nos estrujemos y tengamos lágrimas, pues no se va a poder tener esta oración, porque es un regalo que da Dios a quien quiere, cuando quiere y cuando Él cree que es un bien para ese alma, ¿no? Y incluso nos dirá que muchas veces lo da cuando ella está más descuidada, es decir, cuando menos se lo espera, pues da a Dios esta oración. También nos pedirá Teresa un gran abandono en la voluntad de Dios. Es decir, el abandono es dejarse llevar por Él para que Él nos lleve en la oración por donde Él quiera.
estar totalmente supeditados a la voluntad de Dios, que Él nos dará las gracias en el momento que considere que nos las deba de dar y serán diferentes porque el camino de cada alma es diferente. Por lo tanto, abandono, humildad y desasimiento, es decir, no estar apegado a los gustos sensibles. Y pasando ya al capítulo 3, que como hemos dicho, hoy vamos a leer los puntos del 9 al 14, aquí es donde Teresa nos hace una descripción muy detallada de los efectos que produce en el alma esta oración de quietud. Y luego nos va a contar también qué debe hacer la persona que reciba esta gracia. Pues bien, los efectos que produce en el alma son los siguientes. Lo primero es que el alma que experimenta esta oración pierde ese temor servil a Dios, pues el temor al infierno, ¿no? Porque se siente como con mucha más confianza en Dios y con mucha más esperanza de ir al cielo. Por supuesto que siente un gran deseo de no ofender a Dios, ¿no? Y un rechazo muchísimo más grande por el pecado. O sea, lo que sí tiene temor es a pecar, ¿no? Para no ofender a Dios de ninguna manera. También aumentan mucho en el alma los deseos de hacer penitencia y también se le quitan los miedos de perder la salud, ¿eh? Mucha más fortaleza para hacer estas penitencias sin tener esos miedos a perder la salud. También pierde miedo a los trabajos y se llena de fuerza para sufrirlos por amor a Dios. También aumenta muchísimo en el alma la humildad, porque fijaros, a medida que el alma se va acercando a Dios y va conociendo su grandeza, pues eso le muestra muchísimo más pues tomar conciencia de su pequeñez y de su pobreza. También siente mucho más el alma desprecio por los gozos del mundo, que nos dirá Teresa que empieza a considerar como basura, porque frente a los gozos que dan Dios, pues los gozos del mundo son nada, ¿no? Y finalmente se produce un crecimiento muy grande de las virtudes. El alma crece mucho hacia Dios. Pues fijaros, estos efectos son muy importantes como criterio de discernimiento, porque como os he dicho, todavía el alma en este tipo de oración no le queda la certeza de haber estado unida a Dios, como pasará en las oraciones místicas siguientes. Y al no tener esa certeza, la forma de discernir si la persona verdaderamente ha recibido esta oración es porque reconozca en estos efectos en su alma, ¿no? Una persona que cree haber tenido esta oración de quietud, si ve que le han quedado todos esos efectos, si ve que salió de la oración con todos esos efectos, significa que muy probablemente sí que haya recibido esa gracia. También Santa Teresa aquí, en estos puntos que estamos leyendo del capítulo 3, nos dará consejos para las personas que hayan recibido estas gracias. Y además ella misma nos dice que muchas almas las reciben, es decir, que ella cree que a este grado de oración es al que más llegan las almas. Y sobre todo nos dará estos dos consejos. El primero será huir de las ocasiones de pecar, porque quiere advertir mucho al alma que ha llegado a este grado de oración que en realidad está en los comienzos, en el camino de la santidad, es decir, al recibir estas gracias el alma se siente llena de fuerza, ¿no? Por eso le advierte especialmente la santa que tiene que guardarse, que todavía no está fuerte como estará en moradas siguientes y por lo tanto tiene que guardarse de ocasiones de pecar para no volver para atrás, porque si volviese para atrás iría de mal en peor. Además dice que el demonio va a atacar especialmente a las almas que hayan recibido estas gracias. ¿Por qué? Porque si ya un alma recibe estas gracias, normalmente va a ser un alma que se va a dedicar muy profundamente al bien de la Iglesia y le va a quitar muchas almas al demonio. Y por eso la va a atacar especialmente. También explica que a veces el demonio para aumentar la soberbia, puede llegar a intentar imitar los efectos, o sea, las sensaciones de esta oración.
¿Pero qué es lo que pasa? Pues nos dice Teresa, para distinguir cuando esta oración ha sido de verdad y viene de Dios, es por los efectos, porque si viene del demonio, lo que va a producir en el alma serán exactamente los efectos contrarios de los que hemos dicho, ¿no? Pues al final, aunque durante la oración pues le parezca que tiene mucha paz, pero luego se va a quedar con mucha turbación. O por ejemplo, pues se le van a quitar las ganas de hacer oración, de perseverar, se le van a quitar las ganas de mortificarse, va a sentir pues un gran rechazo por la cruz, ¿no? Justo los efectos contrarios a la verdadera oración de quietud. Y el segundo consejo que dará la santa a los que reciban esta oración es la perseverancia en la oración. Dice que si el alma recibe estas gracias, pues va a tener especialmente una gran responsabilidad de perseverar en la oración para seguir adelante en el camino de la oración. Finalmente, en los puntos 11, 12, 13 y 14, la santa los va a dedicar a otro tema, y es que había explicado en el capítulo 6 del libro de las fundaciones que habrá que discernir también entre las almas que empiezan a recibir estas gracias místicas de quietud y de unión a otras personas que lo que hacen es que por llevar una vida de demasiada intensidad, demasiadas horas de oración, demasiadas mortificaciones, demasiado poco comer y poco ayunos, falta de sueño, pues pueden empezar a tener pues como unos desmayos en la oración, ¿no? Y que incluso estas almas pueden creer que están teniendo éxtasis o arrobamientos, ¿no? Y no son ciertos, ¿no? Ella dirá que esto no sirve para nada y es malísimo y súper perjudicial, y que lo que hay que hacer es discernir por los efectos, y en el caso de que estas personas tengan como estos desmayos pero que no tengan los efectos claros, por ejemplo también en el libro de fundaciones hablará del efecto de la obediencia, ¿no? Se puede probar a estas almas por medio de la obediencia, pues en caso de que no sea verdadero, pues lo que tiene que hacer estas personas es, bueno, y en su caso se lo recomienda la priora, pero lo importante es que estas personas pues disminuyan las horas de oración, disminuyan los ayunos, coman más, duerman más, para que la salud se recupere, porque cree que esto es una flaqueza que viene pues por un problema de salud, y así pues se recuperarán y no les pasará esto, ¿no? Pues bien, os dejo ya a vosotros para que leáis directamente todos estos puntos que hemos visto sobre la oración de quietud, que es una oración muy importante porque, como os he dicho, es la antesala ya de la sala del rey, ¿no? De cuando ya nos vamos a adentrar en la gracia de la unión mística. Como siempre, pues os animo a que leáis directamente, a que oréis con la santa. También os animo a que si queréis seguir estos vídeos, pues os suscribáis al canal y activéis la campanita para que os avise de los próximos vídeos siguientes que saquen adelante. Y en los próximos vídeos pues ya nos vamos a adentrar en las quintas moradas, que como os he dicho es entrar ya en el aposento central del castillo. Pues muchísimas gracias.